días, buenas tardes a todas y todos. Hoy es los presentes nada más, ¿no? Sí, Los y las presentes. Bueno, estamos dando formal inicio a las actividades académicas y prácticas de la Semana de la Abogacía, que comenzó el 24, con actividades culturales 24-25, el 26 que han partido y hicimos especialmente en la talleres, sobre, bueno, una temática tan importante para nuestro ejercicio profesional. Así que les agradezco a Gustavo y a Victoria, que ellos siempre están dispuestos y tratando de brindar su saber, su hacer y su experiencia, y de ir compartiéndola con cada uno y una de ustedes. Así que bueno, espero que realmente sea muy rico, y bueno, nos seguiremos encontrando en esta semana. Mañana están todas y todos invitados a las 13 horas, vamos a hacer el acto central de la Semana de la Abogacía, especialmente en el Día del Abogado y la Abogada, así que esperemos que puedan asistir y bueno, nos encontremos allí también. Así que bueno, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a vos. Y yo sigo con otras actividades. Gracias. Gracias. Bueno, entonces un poco la idea de estos talleres, justamente es un taller. Lo que diferencia el área de ejercicio profesional del área académica es justamente que nos centramos más que nada en los aspectos prácticos, y tanto Gustavo como yo ejercemos la profesión independiente. Justo tuvimos una charla hace un ratito haciendo un poco de catarsis tribunalicia, y un poco lo que nos mueve siempre a hacer cada actividad, y esta obviamente no es ajena a eso, es poder transmitir no solo de la experiencia, sino también desde la formación, lo que nosotros pensamos que funciona en la práctica, básicamente. Todo lo atinente a la cuestión probatoria, ahora Gustavo igual se va a meter de lleno, pero la idea, desde ya les digo, es que esto sea un ida y vuelta y que podamos charlar, y me parece que en ese encuentro es donde va a ser más fructífera la actividad. Pero puntualmente lo que creemos, sobre todo lo que tiene que ver con la etapa probatoria, es que quizás uno, cuando empieza a ejercer, es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de obstáculos. Muchos de ellos derivan de la falta de experiencia, muchos de ellos también derivan de los distintos, ¿cómo le dicen en tribunales? Los criterios de los juzgados, pero lo cierto es que cuando uno conoce la ley, conoce las distintas acordadas, los distintos protocolos, ese criterio del juzgado claramente tiene que ser uniforme, y nosotros, como representantes de las distintas partes, tenemos que poder, junto con los jueces y juezas obviamente, y los auxiliares de justicia, poder encauzar nuestro procedimiento de la forma más eficaz posible. Creo que todo el planteo que vamos a hacer hoy desde la etapa probatoria tiene que ver con la eficacia y la eficiencia de un proceso que hoy en día sabemos, sobre todo en sede civil y comercial, se suele prolongar muchísimo, y a veces también eso tiene que ver con las actitudes que toman los distintos operadores jurídicos. Por eso siempre desde esta casa, que es la Casa de la Abogacía de La Plata, recalcamos que más allá de que nosotros representemos a una de las partes, esto no quiere decir que nos manejemos como si fuéramos contrincantes. Digo, eso desde ya tenemos que dejarlo de lado, sobre todo en esta etapa probatoria, donde debe regir el principio de buena fe por parte de las partes justamente y sus representantes. Así que me parece que está bueno encauzar este taller desde esa perspectiva, ¿sí? Bueno, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Sumo obviamente a todo lo que comentó recién Victoria.
Un poco la idea del encuentro de hoy era esta interacción y dinamismo que les proponemos, que no sea una exposición nuestra, porque no lo pensamos así, no lo vamos a desarrollar así, y que sea un taller, nos hizo plantear cómo llevarlo a lo más práctico posible, entendiendo que la mayoría de ustedes o ya son colegas o están próximos a hacerlo, con lo cual el ida y vuelta podía ser más llevadero si lo planteamos desde el punto de vista de un caso. Con lo cual, la estructura del taller de hoy va a tener como dos etapas bien marcadas. Una, repasar algunas cuestiones que no siempre están tan arriba de la mesa, que tienen que ver con los protocolos de la producción de prueba. Y segundo, en la segunda mitad, todo eso con más, adicionarle un caso concreto que trajimos como para trabajarlo y que sea disparador de todo lo que vamos a hablar hoy. El caso no tiene mucha complejidad en el fondo, lo que vamos a plantear es un accidente de tránsito, pero la idea es problematizar algunos matices de las cuestiones probatorias que nuestra idea es llegar a la conclusión, con la colaboración de todos ustedes, que al final de toda de esa mezcla entre lo que pueden ser los postulados de qué harían si fueran abogados del actor, qué harían si fueran abogados de la demandada, de la citada en garantía, qué debería estar acreditado y qué no, qué pasaría si fueran los juzgadores, y cómo a veces por detalles de la etapa probatoria se puede ir para un lado o para el otro, al menos de todos los casos, tomando al menos testigo que traemos como para trabajar en el taller. Así que bueno, si querés, arrancamos con todo lo que es el protocolo de prueba y después pasamos a la parte del caso. Bien. Bueno, desde ya que todos aquellos que ya hayan transitado la materia procesal, civil y comercial, hay algunos que conmigo, así que eso que fue bárbaro seguro, y aprendieron un montón. Lo cierto es que muchas veces nos centramos pura y exclusivamente en lo que establece el Código Civil y Comercial de la provincia. Ahora bien, desde el año 2019, nuestra Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó un protocolo de gestión de la prueba que es una guía cuyo seguimiento se recomienda a aquellos juzgados que hayan adherido al programa de implementación de oralidad. Este programa de implementación de la oralidad se encuentra vinculado a un convenio marco que se suscitó entre la Corte de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2016, donde lo que motivó justamente este proyecto es la estadística que se había adoptado en distintos procesos civiles y comerciales en Provincia de Buenos Aires, que daban cuenta de un proceso extremadamente largo, que obviamente en cada una de las etapas tenía sus obstáculos que derivaban no de una falta de reglamentación, sino más que nada de las actitudes que tomaban los operadores jurídicos. Cuando me refiero a operadores jurídicos, hablo de los representantes de las partes, de los auxiliares de la justicia y de los magistrados y magistradas en sede civil y comercial. Digo, no siempre la culpa la tiene el Servicio de Justicia, obviamente nosotros también tenemos que hacer nuestra mea culpa, y sobre todo, creo que este protocolo invita a repensar algunas estrategias que se venían adoptando a lo largo de los años, en lo que tiene que ver con los litigios civiles y comerciales, que desde ya lo único que hacían era generar dilaciones indebidas. Lo interesante, me parece que hay que destacar de este proyecto de oralidad, es que justamente no lo motiva una reforma normativa, que en ese momento igual sí existía y tenía estado parlamentario, hoy ya no lo tiene, hay otro anteproyecto que tampoco tiene estado parlamentario en este momento, pero lo que básicamente nos dice el fondo de la cuestión es: no hace falta una reforma del Código Procesal para poder generar procesos más cortos y eficaces. Obviamente todo esto muchas veces deriva de una estadística, como les decía hoy, que decía que en cada etapa del proceso los principales obstáculos tenían que ver con distintas situaciones que no ameritaban una reforma normativa para poder modificarlas.
Es importante a la hora de leer el protocolo de gestión de la prueba, que los invito a leerlo porque además está plenamente vigente y realmente está bueno en el sentido de que quizás cuando nosotros leemos el código, que las últimas generaciones no son muy de leer el código, pero cuando uno lee el código quizás ve las cosas como no tan prácticamente resueltas, sino, bueno, prueba, todo lo atinente a las reglas generales, prueba de informes, prueba confesional. Y quizás uno que no tiene mucha experiencia no sabe cómo esto se articula en el proceso. Lo interesante del protocolo de gestión de la prueba es que justamente lo que hace, ahora lo voy a desarrollar un poco más, pero lo que hace en su escueto texto, porque son nada, 4 hojas, 7 carillas, lo que hace básicamente es una guía que tiene por objetivo justamente poder minimizar estos tiempos y es una buena guía como para poder seguirla y saber qué es lo que viene después de lo que en este momento estoy presentando. En este sentido, el protocolo de gestión de la prueba se divide en 3 secciones, que tiene que ver justamente con las 3 secciones que forman parte de la etapa probatoria. La primera, una audiencia preliminar, que ahora vamos a entrar un poquito en ese tema. La segunda, la etapa probatoria de la vista de la causa. Y finalmente, la vista de la causa propiamente dicha. Ustedes saben muy bien, y esto es una nota al pie, que el Código de Provincia no regula la audiencia preliminar del 360 como lo hacen en Nación. Lo cierto es que, un poco inspirándose en esa audiencia y sobre todo teniendo en cuenta las facultades directorias e instructorias de los jueces, es que se establece la posibilidad de llamar a esta audiencia. Se está haciendo desde el 2019, esto se lleva a cabo, muchas veces los operadores jurídicos, representantes de las partes, que no han tenido esta formación en el grado, no saben para qué lo llaman, y nos pasa mucho en el colegio que dicen, me citaba una audiencia, no tengo ni idea para qué. Bueno, eso forma parte de una falencia del magistrado, porque claramente cuando establece todo lo atinente a la audiencia preliminar, en un apartado sostiene que hay que informar a las partes debidamente y explicarles por qué las estamos llamando y cuál es el objetivo y cuál es la importancia de este acto. Lo cierto es que muchos jueces y juezas lo hacen, otros no, pero esta audiencia es fundamental y ahora vamos a ver para qué. Respecto a los presupuestos y en realidad a lo que subyace detrás de este protocolo de gestión de la prueba, tenemos que, para poder aplicar este protocolo y que realmente cumpla los objetivos que nosotros queremos, tiene que haber un juez director de la causa, un juez que estudie el expediente, que hable con las partes, que esté empapado del tema, que es un poco lo que nos pasa muchas veces, vamos a audiencias de conciliación, si quieren preliminares o de vista de causa, y nos encontramos con que los magistrados no saben de qué estamos hablando, a veces no solo los magistrados, sino también otros funcionarios del órgano interviniente. Lo cierto es que para que esto funcione tienen que haber básicamente 2 presupuestos. El primero es el juez director de proceso, y por el otro lado la colaboración de las partes. Esto se rige básicamente en el principio de buena fe. Por eso les decía, desmitifiquemos un poco este rol de contrincantes que hay entre las partes, muy por el contrario, lo que necesitamos y lo que va a hacer que sea fructífera la audiencia preliminar es que las partes aporten desde la buena fe todo lo que le requiera el juez. Si nosotros tenemos un caso consolidado y sabemos cómo gestionarlo, no hace falta que le estemos ocultando información a la otra parte, si la otra parte se va a enterar igual. Lo que nos suele pasar cuando dejamos de lado este principio es que vamos a la audiencia, muchas veces nos pasa hasta con nuestros propios clientes, te sentás ahí y te desayunás de unas cosas que vos decís, ¿por qué me vengo a enterar de esto ahora? Entonces ahí volvemos a retroceder, encontramos obstáculos que nos impiden poder avanzar, y todo eso en definitiva está perjudicando ¿a quién? Al justiciable, ¿sí? Atrás de todo esto hay personas que necesitan que se defienda un derecho, una relación, una situación jurídica. Bien, obviamente que todo lo que guía a este protocolo también
tiene que ver con la celeridad y que podamos resolver el proceso de la forma más corta posible. ¿Querés decir algo? No, Ah. solamente, sí, perdón, Sí. con relación a lo de la buena fe, Sí. pues si bien Victoria lo desarrolló bien claramente y dio algún ejemplo, les cuento un poco algo que me sucedió en una audiencia que tuve hoy, que era para producir prueba oral, en este caso testimonial, pero no por eso. A veces es difícil ponerle el cascabel a un ejemplo del principio de buena fe. Obviamente un proceso donde hay actor y demandado claramente y una controversia que no se ha resuelto, pero en el medio hubo muchas negociaciones, que claro, yo la tuve con el colega de la contraria. Y que eso suele pasar y está bien, porque a veces cuando uno habla de negociación, como tampoco tenemos esa formación, bueno, los que son plan nuevo en la facultad, por suerte ahora lo tienen, cuando uno plantea la posibilidad de negociar con la contraria, hay quienes se escandalizan por esa situación y en realidad no tiene nada de malo, No, por el no, contrario. no tiene nada de malo, al contrario, pero lo que sucedió acá es que todas las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo cual la etapa probatoria iba avanzando. Lo que me sucedió fue que la audiencia estaba citada a determinado horario, mi cliente llegó a tribunales un rato antes y se encontró con el demandado, que no estaba con su abogado. Claro. Y lejos de empezar a pelearse, se pusieron a conversar. Y de esa conversación surgió que muchas de las cosas que se habían negociado, la contraria no lo sabía, o no le había llegado la información tan detallada como habían sido los ofrecimientos. Entonces mi cliente me dice, vení por favor y explicarle todo lo que estuvimos hablando. Le digo, no, mirá, por cuestiones de ética profesional, yo no puedo hablar de manera directa con la parte contraria. Entonces, ¿qué tuve que terminar haciendo? Porque yo me di cuenta que algo de buena fe había faltado por parte de los colegas de la otra parte. Pedí específicamente en el juzgado que previo a llamarse, como normalmente es un juzgado que hace un nuevo intento conciliatorio, dije, por favor no entremos solamente los colegas, que entren también las partes. Bien. Y las partes fueron las que pidieron un mes de suspensión para hablar de manera ya directa, que yo no lo tomé como una ofensa, porque mi cliente sabe todo lo que conversó conmigo, pero ¿a qué punto se llegó que las partes tuvieron que pedirle al juez o a la jueza para no dar información que suspendiera por un mes porque había muchas cosas de las conversaciones que no habían llegado? Y ahí lo que faltó fue buena fe entre los colegas. Entonces, hay veces que es difícil ponerle un ejemplo. Acá encontré uno, porque inclusive no te quería frenar, pero quería dar un ejemplo de buena fe. Sí, pero está bueno. Mirá, justo cuando estabas hablando, a mí se me vino también una audiencia que tuve la semana pasada, donde las partes no se podían ni ver, pero ni ver. Entonces todas las conversaciones a fines de conciliarlas tuvimos entre el abogado de la parte contraria y yo. Y en un momento lo que me di cuenta, y acá también faltó buena fe, es que yo entraba a hablar con un funcionario, hacía un ofrecimiento, salía, hablaba con el otro abogado, parecía que estaba todo bien, entraba el abogado, me llamaba el funcionario, no hay acuerdo. Bueno, yo volví a levantar la vara, yo parte demandadas, salía, estaba todo bien, volví a entrar, todo mal. Entonces en un momento agarré y le digo al abogado de la parte contraria, pues no entramos juntos. Porque ahí me di cuenta que algo estaba pasando también. Y digo, ¿por qué no entramos juntos? Y total, estamos charlando en el pasillo, charlar acá o charlar allá. Y ahí, mágicamente, cerramos. Digo, son cosas que uno también con la práctica las va adquiriendo, pero si uno se maneja desde la buena fe, ya sea en tribunales o con el otro colega, vas a encontrar esa posibilidad. Hoy en día, la verdad que litigar 15 años con las tasas que se aplican, con la inflación que hay, no gana nadie, eso está claro. Por eso está bueno que todo esto también lo piensen desde todos estos nuevos paradigmas que tienen que ver con la negociación, que ustedes en la facultad están viendo la mayoría, y los que no, estaría bueno que puedan profundizar, porque va muy de la mano con esto que les estamos diciendo. Bueno, volviendo al protocolo, entonces les decía que habían 3 secciones. La primera, que regula todo lo atinente a la audiencia preliminar, y básicamente acá el objetivo de la audiencia preliminar, y por eso digo la importancia que tiene este acto, para mí es de lo más importante,
porque acá lo que se va a intentar hacer con un juez director del proceso que conoce ya los escritos postulatorios, que sabe de qué estamos hablando, es justamente elaborar un plan de trabajo. Obviamente que esto va a quedar en manos del director de proceso, ¿no? Está claro, del magistrado. Pero lo que va a intentar el magistrado a través de la elaboración de este plan de trabajo es justamente que la etapa probatoria sea lo más fructífero posible. ¿Qué pasa en tribunales? ¿Qué es lo que vemos nosotros del otro lado cuando no se adoptan estas posturas? Una etapa probatoria larguísima, donde lo único que se presentan quizás es prueba informativa, muchos oficios reiteratorios y no mucho más. Uno termina la etapa probatoria y cuando vos vas a ver lo producido, ya sea de una o de otra parte, no hay nada. Y básicamente a lo que llega el magistrado o la magistrada con esa información es a decir, yo con esto no puedo fallar, no se puede hacer nada. Por eso digo que es tan importante este plan de trabajo que podría plantear el juez en esta primera etapa. Obviamente que para que este plan de trabajo tenga un sentido y sea fructífero, tiene que ser armado con la colaboración de las partes. Acá el juez va a fijar los hechos controvertidos, va a ver las pruebas que se refieren a ellas, las que sean conducentes, obviamente, también puede existir aquellas que no lo sean. El típico ejemplo que yo siempre le digo a mis alumnos, si estamos en un ordinario, vamos a ofrecer 12 testigos, lo más probable es que los 12 testigos no hayan visto el acto directamente. Entonces, el testigo que estaba de espaldas al hecho, por ejemplo, un accidente de tránsito, regando una planta que no vio el hecho, descitámoslo, porque 12 testigos son 12 audiencias, son 12 turnos, son un montón de días, ¿sí? Entonces, todo eso lo único que hacemos es alargar claramente el proceso. Bueno, estas son las cosas que pueden resolverse, por ejemplo, en esta audiencia preliminar. Les decía que la regla número 1 que tiene que ver con la audiencia preliminar justamente es que el auto que la fije tiene que ser lo suficientemente claro y tiene que destacar la importancia de este acto para que las partes asistan a la misma y sepan qué es lo que se va a ventilar para que justamente produzca algún efecto eficaz. Lo primero que va a hacer el juez o jueza a la hora de iniciar la audiencia es invitar a las partes a la composición. Es intentar que se concilie en esta primera etapa procesal, ya sea intentándolo a través de un acuerdo conciliatorio o transaccional, o buscando otra vía para resolver el conflicto. ¿Qué puede pasar? Que vuelvan los autos a mediación, por ejemplo. Puede suceder que en mediación un buen acercamiento de las partes y que las partes soliciten, bueno, y si volvemos allá, nos sentimos más cómodos, se puede suspender el proceso y volver los autos a mediación. Lo cierto es que un juez que realmente tome en serio la posibilidad de autocomposición de las partes puede llegar a esta etapa, habiendo leído los escritos postulatorios, con una propuesta. Pero tiene que ser una propuesta que realmente contemple los intereses de las partes. A mí me pasó hace poco que empecé una audiencia donde me dijeron, bueno, la propuesta, dijo el juez, es que se haga un despido en buenos términos. Dije, no, pero con la propuesta es un despido, o sea, ya está, es el fin del proceso, no tiene sentido. Entonces, todo lo que sea una propuesta que contemple los intereses de ambas partes puede ser fructífero. Sabemos que en algunos casos no va a suceder, pero en muchas situaciones puede llegar a surtir efecto. Bueno, obviamente que si no se llega a ningún acuerdo, esto va a depender de si existen o no hechos contradictorios. En el caso de que no existiesen hechos contradictorios, no se va a abrir a prueba, esto está claro, y en el caso de que sí existen hechos contradictorios, se va a abrir a prueba y previamente se va a escuchar a los litigantes y vamos a resolver, en realidad el juez va a resolver, cuáles son los medios de prueba conducentes. ¿Sí? Y acá también se va a informar a las partes acerca de por qué. Siempre el magistrado o magistrada va a tener que tener en cuenta que no puede hacer ningún adelanto, obviamente, de anticipo jurisdiccional, pero en esos términos puede adelantar acerca de la conducencia o no de alguna de las pruebas. Y acá hay otra cosa importante que muchas veces también tiene que ver con
el desconocimiento de las partes o también de los magistrados y que suele darse en alguna otra etapa del proceso y que es más obstaculizante que otra cosa, es este el momento procesal oportuno para que si el juez lo decidiera y tuviera que ver con los hechos característicos del caso, distribuya la carga de la prueba. Este es el momento en el que el juez puede decir, bueno, teniendo en consideración que estos son los hechos, entiendo que lo mejor sería distribuir la carga de la prueba, va a explicar por qué, cómo, y en todo caso le va a otorgar la posibilidad a la parte que le está distribuyendo la carga de poder brindar también otros elementos de convicción que hagan a su defensa. Después todo lo que tiene que ver con esta audiencia preliminar, bueno, va a girar en torno a estas cuestiones y finalmente se va a fijar la fecha de la vista de la causa. ¿Qué objetivo tiene una vista de causa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Claro, vamos a producir la prueba oral. La segunda sección, que justamente regula todo lo atinente a la etapa preparatoria a la vista de causa, justamente lo que va a hacer es intentar preparar de la mejor manera todo el procedimiento previo a la vista de la causa, a fin de poder llegar a tener una vista de causa donde se produzca la prueba oral, de forma tal que sea eficiente esa prueba oral. Porque también, otra cosa que pasa, tenemos toda una etapa probatoria donde nadie dice nada, nadie demuestra nada, nadie aporta ninguna prueba, y cuando llegamos a la vista de causa estamos igual que al principio. Entonces las preguntas no tienen sentido, el interrogatorio no tiene sentido, la absolución de posiciones tampoco tiene sentido. Entonces, la segunda parte que tiene que ver con la etapa preparatoria de la vista de la causa, justamente lo que busca es arribar a esta audiencia donde se va a producir la prueba oral de la mejor manera. Bueno, después obviamente va a establecer todas las cuestiones atinentes a las pruebas no orales y que tiene que ver también con una prueba escrita más eficiente, los invito a leerlo. Y finalmente, algo que me parece que está bueno, es que con 10 días de anticipación a la vista de la causa, por secretaría se le va a recordar a las partes y a los peritos sobre la celebración de la audiencia, ¿sí? Esto que tiene que ver con que también muchas veces se llega sin haber citado a los testigos, a los absolventes, y finalmente entramos en supuestos de caducidad que muchas veces tienen que ver, a veces con el desconocimiento, lo cual no podría ser oponible claramente, pero muchas veces también con la cantidad de juicios que no tiene. Ay, perdón. Bueno, y finalmente terminamos con la sección que regula todo lo atinente a la vista de la causa. Claramente el juez puede recibir la totalidad de la prueba oral en un único acto. Esto va a tener que ver con la cantidad de testigos, obviamente, que tengamos. Primero van a pasar a absolver posiciones los absolventes, y en segundo término van a pasar los testigos. Obviamente va a ingresar uno por la actor, otro por la demandada, y así sucesivamente. Lo ideal, plantea el protocolo, es que al finalizar esta audiencia ya los autos puedan elevarse para sentencia y que ya tengamos todo el material producido, ¿sí? Sí. No. Ah, porque vos te perdiste la primera parte. Yo estoy hablando de un... Es que es así, básicamente. Es el protocolo de gestión de la prueba que es aplicable a los procesos civiles y comerciales en la provincia de Buenos Aires, que justamente sigue el esquema que se realiza en la justicia laboral. Esto tiene que ver básicamente con los principios de oralidad y mediación que se quieren replicar en sede civil y comercial ya desde hace varios años, puntualmente con el proyecto de oralidad en provincia de Buenos Aires en sede civil y comercial. Pero nadie sabe. No, pero esto no se está aplicando. Sí se está aplicando. Se está aplicando en todos aquellos juzgados que están adheridos al proyecto de implementación de oralidad. En muchos se está aplicando. No en todos, pero en muchos se están aplicando. Y otros que no lo están aplicando, formalmente igual también lo están aplicando. No, pero los juzgados de familia no son civiles y comerciales. Esto es civil y comercial. Los juzgados de familia tienen otro procedimiento donde la oralidad y la inmediación se ve mucho más patente en otros actos procesales, sobre todo en los previos. Creo que podría aplicarse en los procesos de familia que sean netamente patrimoniales.
Claro. Porque a mí me pasa en familia que como hay tanta contradicción entre dos partes, pedir una audiencia con el juez, lo mismo que estaban diciendo ustedes, para que se haga como un careo y que realmente se llegue a la verdad, porque piden informes para que un abuelo pueda ver a la nieta, si que mandan al psicólogo, lo mandan al psicólogo, y el hombre tiene derecho a ver a su nieta, y está apto para verlas, pero después lo único que le importa es un tratamiento, y después le preguntan a las nenas que son menores, y dicen que no lo quieren ver directamente, y toman criminalmente el derecho de... Bueno, yo eso, por ejemplo, Es una barbaridad. lo que vos estás diciendo le sucede a muchos colegas, y de hecho en el área de ejercicio profesional son dudas que se suelen suscitar todo el tiempo, y yo invito mucho a solicitar audiencia de conciliación con el juez o la jueza interviniente. Hay muchos jueces que, la mayoría diría, que reciben a las partes y los escuchan, y a veces nos evitamos un montón de actuaciones procesales que no tienen ningún sentido, y que pudiendo desarrollarlo en una audiencia, pero digo, muchas cuestiones, patrimoniales sobre todo, en civil y comercial, uno como que por lo general tiene miedo de solicitar audiencia, pero claro, bueno, familia es otro mundo, pero en lo civil y comercial la verdad es que si uno solicita audiencia a los fines de poder charlar determinada cuestión, te la suelen dar. Yo insistía con dar este protocolo de gestión de la prueba, porque yo sé muy bien que la mayoría de los colegas, porque lo veo en el área de ejercicio profesional, no saben de su existencia. Y acá voy a hacer una nota al pie, y les voy a decir lo siguiente. Sobre todo a partir de la pandemia y de la implementación de las nuevas tecnologías en los distintos procesos, que acá estamos hablando de proceso civil y comercial puntualmente, lo cierto es que se han dictado una cantidad de acordadas impresionante, donde hoy la Corte se encuentra legislando sobre situaciones muy puntuales, casi todas se encuentran vinculadas a la implementación de nuevas tecnologías, que los colegas no las leen, como que ven acordadas y no las leen. Y lo cierto es que esas acordadas están básicamente regulando derechos y obligaciones para los colegas que están vigentes, que se piden, que se aplican, y que muchos colegas no los ven. Es como que si no está en el código, no existe. Y lo cierto es que hoy se está regulando mucho más por acordada que lo que sería el código. En este caso puntual del protocolo de gestión de la prueba, yo lo vengo dando hace un par de años en el grado, obviamente, pero me empecé a dar cuenta con muchas charlas con colegas que no saben de su existencia. Y por eso digo que este primer despacho, donde tiene que explicar el magistrado para qué lo llame, cuál es el sentido y en el marco de qué resolución, a veces no se hace, uno va rumbo a lo desconocido y se entera cuando está ahí, qué es lo que está pasando. Y la verdad es que enterarte en esa audiencia que, por ejemplo, te están invirtiendo la carga de la prueba, es algo que tiene consecuencias importantes, digo. Bueno, por último, para ya terminar con el protocolo de gestión de la prueba, esto lo descargan de ssba.gov.ar, resoluciones. La acordada es, o resoluciones, del 25 de septiembre del 2019. Esto descárguenlo, por favor, se los pido. 2465 del 2019. Bueno, básicamente entonces, si nosotros tuvimos una audiencia preliminar donde establecimos un plan de trabajo, pudimos cumplir con ese plan de trabajo, todos brindamos nuestra colaboración, tendríamos que llegar a una vista de causa lo más trabajada posible, donde el juez sabe qué es lo que está pasando, las partes saben qué es lo que va a pasar, y básicamente el juez va a tener la posibilidad, y esto es lo interesante, el juez va a tener la posibilidad de, obviamente, utilizando como guía el interrogatorio que nosotros vamos a ofrecer en el momento procesal oportuno, poder tener la posibilidad de ampliar ese interrogatorio y de que esas preguntas realmente sean fructíferas. Porque si nosotros llegamos a la vista de causa, por ejemplo, al interrogatorio, sin haber leído el expediente o con un expediente que no pasó nada, lo más probable es que las preguntas no lleven a ningún lado y cuando después tenga que resolver, tenga que decir, bueno, tengo que ya pedir medidas para mejor proveer, lo cual muchas veces son buenas. El límite siempre, obviamente, es no suplir la negligencia de la parte, entonces ya nos estamos metiendo en una etapa discrecional que para mí nunca es buena, desde el lado
del que esté. Bueno, les encargo el protocolo de gestión de la prueba para que lo lean y lo analicen, pero está bueno porque es una guía muy práctica de qué es lo que va a pasar en el momento en el que el juez lo llame a la audiencia preliminar y hasta el final, porque si llegamos con una buena vista de causa y una buena etapa probatoria preparada, no queda más que llamar a autos a sentencia, es así. Bien, yo siempre digo lo mismo, no me voy tan al límite como algunos que plantean la inconstitucionalidad de la medida para mejor proveer, porque creo que están en el código, no sé si iría tan al límite, pero a mí siempre me pasa que cuando veo a alguien aplicando una medida para mejor proveer, lo primero que me nace decir es, bueno, quizás si hubiera leído el expediente antes no llegaba a pedir esto. Por supuesto. Porque toda la parte probatoria del código inclusive da un montón de herramientas de oficio para pedir explicaciones a los peritos, para poder repreguntar algo a los testigos, para algún informe, los alcances de un informe poder pedir alguna aclaración. Entonces, cuando alguien a último momento dice, pará, no entendí esto, me pasan dos cosas. Primero, no quiere aplicar la carga de la prueba, porque si no tiene que rechazar la demanda. O sea, está queriendo ver cómo hace para hacer lugar a la demanda. Si no, no pide la medida para mejor proveer. Y a su vez, lo segundo que me nace es, bueno, recién ahora está entendiendo de qué se trata la causa. Ninguna de las dos cosas me gustan, pero por lo menos es la interpretación que hago cuando veo una medida para mejor proveer. Y las dos, básicamente, van a tener como consecuencia seguir atrasando la decisión. Exactamente. Que es lo perjudicial, y es lo que se intenta evitar con esto. Ahora bien, una cuestión, un conflicto que se puede dar normalmente en cualquier caso que ustedes puedan tener o vayan a tener, que es un accidente de tránsito, que es un poco lo que queríamos traer para hoy. Accidente de tránsito, ¿hay alguien de los presentes que no sea de La Plata o que no conozca las calles de la ciudad, casco urbano? Bueno, bien, como para hablar todos el mismo idioma. Ah, está bien, perfecto, está bien. Esto es un accidente que lo traigo pues es un hecho real, pero podría haber sido en cualquier lugar. Alguien que venía saliendo de la ciudad de La Plata por la que se denomina Avenida 52, que durante todo el casco urbano no existe, que aparece después de una plaza que hay en la parte urbana y que después fuera del radio del casco urbano específicamente sí existe la calle o la avenida, como la quieran llamar. Pero bueno, una persona que por Avenida 52 estaba saliendo de La Plata y cuando cruza 131, que sería circunvalación del otro lado de la Rambla, se produce un accidente. La persona que colisiona, o si quieren, el vehículo que embiste al otro, es el que venía por circunvalación y el vehículo que es embestido es el que estaba saliendo de la ciudad de La Plata. ¿Qué relata el actor? El actor dice, bueno, yo venía saliendo de la ciudad de La Plata, tenía el semáforo en verde y la otra persona cruzó en rojo y me choca. Al chocarme me produce todos estos daños que fueron... No hubo lesiones físicas, hubo algún golpe, pero que ni siquiera llegó a ser parte de un rubro indemnizatorio. Básicamente todo el resarcimiento que se solicitó en la demanda tuvo que ver con los daños que sufrió su vehículo, al cual además era como si fuera una traffic, pero además lo que alegó el actor fue que la usaba de motorhome, que viajaba, que la utilizaba, que tenía cama, que tenía cocina, que estaba absolutamente equipada para viajar y que obviamente producto de este golpe no solo sufrió daños la parte del vehículo propiamente dicho, sino todo el armazón, digamos, que tenía el vehículo en sí. Cuando el demandado contesta demanda, hace lo que se dice normalmente una negativa cerrada. No hay reconocimiento de ningún tipo de situación, ni del hecho, ni del golpe, ni del impacto. Y la citada en garantía, que también contesta demanda, adhiere a la contestación del demandado. La primera pregunta, que es bastante por ahí obvia, pero para todos hablar el mismo idioma, porque no todos tenemos que por ahí manejar la misma cantidad de casos que nos haya tocado igual. La primera pregunta sería, bueno, ok, cuando el demandado hace una pregunta, una contestación de demanda absolutamente cerrada, ¿la carga de la prueba a quién le incumbe? Y en este caso, ¿quién sería? Bien, ¿qué tiene que probar el actor? Bien, que había un semáforo.
El color del semáforo, o sea, que existía un semáforo, que estaba en verde, que estaba funcionando, eso tiene que ver con la hora del accidente. ¿Qué más tiene que probar? Está bien, pero eso estaba en verde, perfecto. El color del semáforo. ¿Qué más tiene que probar? Si fueran abogados del actor hasta ahora, ¿eh? Abogados y abogadas del actor. Los daños. Bien, son dos cosas distintas, perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Pero pará. Pero lo del otro auto. El auto y le doy a esa persona para poder ver si la... ¿Qué auto? Que venía por 131. Está bien, pero pará, porque te hago una nota al pie. Lo podrías traer como legitimado pasivo solamente diciendo es el conductor, no me importa de quién es el auto. Pero antes de meterte con el demandado, la misma lógica que estás utilizando, pero traerla como si fueras abogado del actor. ¿Qué más sumarías a la prueba? Carnet de conducir. Ponele. Y la titularidad de él también sobre el vehículo. Está bien, pero digo, no demos... A mí había un profesor de Derecho Procesal, cuando la cursé, que me decía, los viajes de cabotaje de aviones, cuando uno viaja en avión, supongamos que cualquiera de nosotros fuera piloto y hace Buenos Aires-Rosario, vamos a hacer un viaje corto. Revisamos el avión de punta a punta, llegamos a Rosario, el avión se vuelve a revisar de punta a punta para volver a Buenos Aires, el avión se vuelve a revisar de punta a punta, bueno, esto es lo mismo, nunca demos por sentado, por eso esto no es básico, es, bien, ¿qué es todo lo que yo tengo que probar? Y eso después va a determinar el qué y el cómo. Por ejemplo, la titularidad del auto, con un oficio del registro de la propiedad automotor y o el título del auto, parece que alcanza. Pero ¿qué pasa si lo compró por boleto y nunca hizo la transferencia? Bien, ¿y qué rubros puede reclamar y cuáles no? Porque ahí también viene la parte de la prueba, viene de la mano de lo que yo puedo reclamar. Entonces, por ahí, supongamos que lo conducía yo, pero estaba a nombre de ella, quizás tengo que integrar la legitimación activa, porque el daño emergente lo puede reclamar ella y el lucro cesante yo si era el quien lo usaba. Claro, entonces, por ahí, la titularidad, si era mío y yo lo conducía, claro, todavía no fuimos al demandado. Vamos, claro. Porque además el demandado yo aclaré, como para no complicar, que fue una negativa absolutamente cerrada. Niego, no sé quién sos, no te conozco, nunca conduje por circunvalación. Bien. ¿Cómo acreditarían que ahí había un semáforo? Y puede ser con la COM. ¿Con la? La municipalidad, la COM. ¿Cómo entonces? El registro municipal Informa a la municipalidad y ¿qué le preguntarían a la municipalidad? ¿Qué diría el informe? Ese día a esa hora. Todos los detalles. Porque si vos mandás un oficio para preguntar si ahí hay semáforo, capaz que hoy sí. Y la municipalidad te dice, sí, hay semáforo en la esquina. A tal fecha si había semáforo. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo irían acreditando cada una de las cosas que fuimos diciendo? Que ustedes dijeron, bueno, tenemos que probar todo esto. Nuestro sistema de trabajo tiene que apuntar a probar esto. La titularidad ya dijimos. Perdón, a la municipalidad. Bien, ¿cada cuánto se regraban las cámaras? ¿Y entonces la ofrecerían como prueba? Sí, hay que pedirla y te envían a través del PAD, la acompañan con... Está bien. Si hubo lesiones, estarán en el expediente final. No hubo lesiones. Hay que pedirlo de la municipalidad. Está bien, vas de manera informal. No puede. Pero por eso yo te pregunto para tener esta interacción, ¿cómo lo pedís? ¿Vas y lo pedís o lo pedís por prueba informativa? Bien, pero se regraban cada 30 días, dijeron ustedes. ¿O no? ¿O qué otra herramienta pueden tener? Bueno, puede ser también cámara de algún vecino, porque es testigo. No, pero
Podría ser prueba informativa, pero a través de una prueba anticipada. Tranquilamente puede ser una prueba anticipada. Lo mismo pasa con el correo argentino, que cada determinado plazo destruye las cartas documento. También podría ser... ¿Una prueba anticipada o un oficio? Desde el punto de vista teórico, cualquiera de las dos cosas servirían. Como vivimos en Argentina, probablemente le den más bolilla a un oficio firmado por un juez o por una jueza que si lo firmáramos nosotros. Además, el de la ley de ética, Muchos no lo aceptan. tienen que mandarlo por el oficio electrónico, ese que tiene Twitter, Bueno, pero por eso digo... Y si no te hacen un expediente, lo estás presentando en papel. Pero para no confundir, todo lo que dijiste vos tenés razón, pero lo que la colega, o sea, desde el punto de vista teórico tienen razón los dos, lo que pasa es que vos ya, lo que el condimento que le ponés es lo que pasa en la realidad. Ya estás perdido. Es lo que pasa en la realidad. Ahora, tranquilamente podría ser una prueba informativa, pero como prueba anticipada, y ahí quedaste cubierto. Bien, pero al municipio le preguntarían solo si ese día, a esa hora, había semáforo. Tiene que ver con algo que dijiste vos. No, si había cámara, ponele que lo podés preguntar como informativa, prueba anticipada. Pero con relación al semáforo, solamente si había o no había ese día, ¿hasta qué hora funciona? Bueno, pero eso sería de la, ponele, no al municipio, pero si es... Incluso porque es la zona de Está bien, pero raro no es... Todo el tiempo. Claro, ¿qué es raro? ¿Qué es un hecho notorio? No, pero te estoy peleando para acá todo. Estábamos implementando lo de... Está bien, bueno, bien. ¿Qué otra cosa tienen que probar y cómo lo harían? Ahora, pero pará, que ese día, si ese día había o no había un semáforo ahí, y si ese día estaba o no funcionando, oficio de la municipalidad. ¿Qué más falta con relación al semáforo? Está bien, pero pará, me interesa lo que estás diciendo, pero antes de cambiar de tema, ¿qué otra cosa con relación al semáforo? Vos te referís a si ese día estaba cortado y había No. personal trabajando y asistiendo. No, ustedes fijaron los hechos controvertidos, dijeron, bueno, como abogados del actor tenemos que probar todo esto. Del semáforo hasta ahora estarían probando si ese día esa hora había y si ese día esa hora estaba funcionando o estaba en intermitente, porque no sé si se pone intermitente a la 1, a las 5, ¿cuál es la franja que está intermitente? Bueno, hasta ahí tienen dos cosas, si había o no había y si funcionaba. Pero ¿qué otra cosa tienen que probar? ¿Y cómo lo probás a eso? Con prueba testimonial. No, pero pará. Me gusta, quiero ir al punto que dijiste, es muy finito. Para los que no son... No, pero pará. Para los que no son de La Plata no tienen por qué saberlo. 52 sale y circunvalación viene así. Si el actor tiene razón y pasó en verde, la culpa es del demandado. Si el actor no prueba que había semáforo, no prueba que ese día funcionaba o no prueba que lo tenía en verde, la derecha la tiene el demandado. Entonces no es un detalle. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahora lo del semáforo, si había o no había, si estaba funcionando y con prueba testimonial, sí, yo lo vi, vamos a suponer que había un testigo, vamos, en un taller, ¿no? Vamos a suponer que había un testigo y que además es un testigo del hecho. Con relación a los daños, el actor dijo, bueno, sufrí todos estos daños, pero se había dado una particularidad, que esto no es culpa del colega que representó a la actora. ¿El actor qué hizo? Mientras el juicio llegó, hubo mucha dificultad, esto que marcaba de Victoria, mucha dificultad en un momento específico de los procesos que normalmente es donde más se alargan, que es para trabar la litis. Hubo mucha dificultad en trabar la litis, el actor empezó a ver que no podía viajar, le metió mano a su combi. Le metió mano, la reparó como pudo. Entonces, claro, cuando llega el momento de la prueba pericial,
Cuando llega el momento de la prueba pericial, el perito dice, bueno, lo voy a hacer con las fotos. Y hace un dictamen pericial con las fotos. ¿Ustedes hubieran dicho algo con relación a esto? Por supuesto. Para determinar el monto de la demanda. No, no, está bien, pero son cosas distintas, porque el perito puede decir, vos te podés quejar de que determinó mucho, después vemos si es pedido explicaciones, si impugnación, después le ponemos un título al escrito. Te podés quejar, digamos, en sentido lato. No, sí, perdón. Pero espera un segundito. Así le contesto ya. Te podés quejar de eso o te podés quejar del dictamen en sí de cómo está hecho. O sea, este dictamen así como está no puede ser tal, o no me quejo de que esté mal, no me quejo de que no sea un dictamen, me quejo de sus conclusiones. Es como que son dos cosas distintas y va más de la mano de lo que decía él. Sí, perdón. No, de todos modos, el perito se da cuenta si se reparó, cuándo se reparó, eso no le pasa a ese percibido. Está bien, pero Y te hago... sí lo puede ver sin fotos, va y lo ve. Siempre pasa así, por el otro se repara, no se repara, porque se repara, se sacan las fotos y después se repara. Pero pará, nunca llevé adelante un caso donde mi cliente haya reparado el auto, porque directamente yo no soy más el abogado. O le hago una prueba anticipada y que quede antes de arreglarlo como estaba, o no llevo el caso, porque es como pegarse un tiro en los pies y el cliente en el medio lo arregla. ¿Se entiende? A ver, ¿pero por qué? Porque después viene el doble problema. La factura, un taller se puede meter a repararlo, pero la factura no es la prueba pericial, es prueba documental. Entonces empezamos con qué es prueba indirecta. La prueba directa para probar un daño es la pericial. No es que no vale, pero ya empezamos de costado a ver cómo complemento la importante que no la tengo. De última, a ver, vamos al típico ejemplo del libro. Puede ser plomero y necesita la picape que le chocaron. Puede ser taxista y necesita arreglar el auto para trabajar. Vamos a casos puntuales de personas que necesitan reparar el vehículo. Bueno, hagamos una prueba anticipada y una pericial. Que lo repare, que venga a la contraria a poder ofrecer puntos de pericia, que pueda pedirle explicaciones al perito y una vez que quede firme el dictamen pericial, lo llaman al cliente y le dicen, bueno, ahora sí lo puedo reparar. Pasa mucho con también ponerle con las filtraciones. Las cuestiones de medianería, vos no podés vivir con la casa lloviéndose, pero entonces lo mejor sería hacer una prueba anticipada, que la contraria tenga la posibilidad, como decía Gustavo, de ver qué sucede, claro, y después seguimos. Pero también, si vos vas con toda la pared revocada, el perito puede darse cuenta, también puede no darse cuenta. No sé, yo no me explico. Porque lo mismo si tiene mecánicos, se acerque. Bueno, pero es uno. No digo que sea. No, pero pará. Digo desde la pericia. Pero me gusta a dónde te estás metiendo. Ahora, tu papá o cualquier perito ingeniero mecánico podría decir, che, esto está reparado, pero ¿cuál era el daño antes que lo reparen? O sea, ¿cómo sería el dictamen? Déjame hipotetizar. Esto fue reparado y comparándolo con las fotos pudo haber estado como estaba en la foto. Pero Sí, volvemos a lo bueno, mismo, no sí, tenés la prueba directa, que es el auto chocado, perdón por la Sí. liviandad del... ¿Entendés? La prueba directa, con lo fuerte, después, párrafo aparte, el de efecto vinculante de un informe pericial, todo lo que sabemos. Ahora, un buen informe pericial, donde el perito tuvo contacto directo con la prueba, es fuertísimo. Sí, no sé quién había levantado. Sí. Pero todo esto que nos está diciendo de la prueba anticipada para los daños, en caso de la regla del auto, o dejar el auto, sin agregar hasta que se abra la prueba, que vaya a la pericial. O sea, todo esto que vos estás diciendo es porque se desconoció todo. No, El no. Senado desconoció todo, negó todo. No, puede ser por mera No urgencia. dijo verdad en los hechos, ni... No, pero puede ser por urgencia de tu cliente. Tu cliente, el actor, supongamos que sos abogada del actor. El que tiene urgencia es tu cliente. Te dice, vea, vos le estás explicando que vas a ingresar la planilla para meter la mediación y tu cliente te dice, che, la semana que viene necesito arreglar el auto. Necesito arreglarlo para trabajar. Entonces, olvídate del demandado. Es la urgencia de tu cliente lo que por escrito y fundado te da la posibilidad de pedir la prueba anticipada, que en este caso sería una pericial mecánica. ¿Y qué hacen lugar los magistrados? No es que... Hay gente que capaz no lo pide porque dice, no, me lo van a rechazar. No, bien acreditado. Ahora,
Les invierto por un rato, son abogados del demandado. Vamos a partir de una lógica clara. El accidente de tránsito, supongamos que el choque fue choque y daños produjo. Obviamente eso es cuantificable y tiene una consecuencia disvaliosa para el que produjo el daño. Ahora, ¿es lo mismo chocar una combi vacía con un motorhome? Bien, estamos todos de acuerdo. Ustedes son los demandados. ¿Cómo intentarían acreditar que no es un motorhome? Que no es un motorhome. Que no está habilitado para eso, digamos. ¿Cómo lo harías? La póliza. Si vos venís a reclamarme que te chocó un motorhome y te produje todos estos daños, decime cuánto le estabas pagando al seguro y cómo lo tenías asegurado, porque si no estabas estafando a una compañía aseguradora. ¿Se entiende? Si era un motorhome, tuviste que haberlo asegurado así. ¿A dónde también? Si tuvo modificaciones estructurales en el registro de la propiedad automotor. Si las modificaciones fueron estructurales, tuvo que haberlo modificado en el registro de la propiedad automotor. Pero pará, y vamos a corrernos un poco y olvidarnos que somos todos colegas. Quizás era cierto que tenía una cama, 2 camas y una cocina con una NAF. Quizás era cierto que lo tenía adaptado. Pero de ahí a considerarlo un motorhome hay mucha diferencia porque de ahí se disparan 2 cuantificaciones distintas para el daño. Y si ustedes son el que tiene que intentar que su cliente no pague o que pague lo menos posible, bueno, ¿cómo pruebo que esto no es así? ¿Cómo pruebo que esto no es así? ¿O cómo hago caer esta determinación que hasta ahora fue una manifestación? Porque después pasa otra cosa, que acá me voy a pelear un poco con los peritos, ¿no? Pero no para pelearte a vos. Muchas veces los dictámenes periciales traen falacias que no descubrimos. Supongamos que en este caso el informe pericial mecánico decía, habiendo tomado vista con el motorhome de la actora, ¿cómo el motorhome de la actora? ¿De dónde surge de la causa que era un motorhome? Y ya lo dio por sentado. De la misma manera pasa cuando se ofrecen los puntos de pericia. Para que diga el perito si el accidente ocurrido, pará, pero es una negativa cerrada. Se está discutiendo que no hubo un accidente. Porque si no, la primera respuesta del perito es no, el accidente se pudo haber producido conforme al relato del actor. Pero estamos discutiendo que el actor sostiene que hubo un accidente y el demandado no. Es un hecho controvertido, pero el dictamen arranca diciendo el accidente se produjo. Y esto, que parece todo terminológico, al final agarra a cualquiera de nosotros que podemos trabajar en un juzgado para dictar 20 sentencias por mes, y se llevan ustedes un fin de semana los 2 o 3 cuerpos a su casa, y se les pueden pasar estas cosas. A los que no se les debería pasar es a nosotros que estamos, a quienes ejerzan, porque están todo el tiempo con esto. Actor y demandado. ¿Qué pasaría? Vamos a ir hasta acá, venimos bien, ¿alguien se quedó con ganas de decir algo? ¿Es válido, el perito que sea el dictamen pericial por foto, fotografía? No. De hecho, le sumo una nota al pie más, porque vos fuiste el que dijiste impugnación. En este caso puntual, yo había sido abogado del demandado. Como yo hice una negativa cerrada y desconocí absolutamente todo porque encontré falencias en la demanda, hice una negativa cerrada. Entonces lo puse al actor en posición de tener que probar todo. Carga de la prueba 375. Y con relación a la prueba pericial mecánica, yo manifesté mi desinterés para correrme del tema de las costas. Cuando se produce el informe pericial y yo veo que lo hace en base a fotos, lo único que hago es impugnarlo, diciendo, esto que yo digo no es un pedido de explicaciones. Yo no pido que le corran traslado al perito, yo no pido que lo hagan trabajar más, no me olvido que manifesté mi desinterés. Lo único que te digo es que lo tengas en cuenta al momento de sentenciar, que eso como pericia no vale. Porque si lo interpretan como un pedido de explicaciones y dicen del pedido de explicaciones traslado y yo no lo veo, y el perito contesta, al final mi cliente también está obligado a pagar las costas.
Entonces, como para decir, che, no me olvidé lo que te dije del desinterés. Pero te estoy diciendo que esto como pericia no vale, no estoy pidiendo que lo mandes a trabajar más. Y el otro día nos pasó en el estudio que una pericial mecánica en una prueba anticipada, nosotros facilitamos el lugar donde estaba el rodado y muchas fotos en el expediente. Entonces el perito nos dice, nos pide anticipo para gastos, nosotros se lo hacemos llegar, le pedimos CBU, denunciamos en el expediente, en vez de depositar y que lo tengan que sacar, transferimos este CBU, lo que pidió anticipo para gastos. Y en un momento dice, la verdad que las fotos son tan buenas que tengo para hacer el dictamen pericial. Y le dijimos, no, mirá, te agradecemos que nos haya dicho que las fotos eran buenas, pero anda a verlo. Anda a verlo, no sirve, o sea, ¿pero por qué? Porque es impugnable. Obvio. Porque no tuvo contacto directo con la prueba. Si alguien, después de producido el dictamen, usted le dice a su cliente arreglarlo, viene alguien y dice, no, che, pero pará, eso no vale como pericia y hay que hacer una nueva, ya no tenés el objeto concreto, porque lo arreglaron. También el derecho de defensa, ¿no? Si la darían igual un poco, porque uno no puede saber si la foto la sacaron de ahí, si la sacaron. No, es que no vale como dictamen porque no tuvo contacto directo con la prueba. No tuvo contacto directo con la prueba. La verdad que hay muchos accidentes que fotos, cuerpos, Porque no te lo impugnaron. no. Vos no te tocó repartir ni parte de No, nada. ¿sabés lo que pasa? Bueno, tampoco nunca me pasó que recuerde que me negaran absolutamente hechos, todo, Claro. que tenga que probar absolutamente todo, siempre por ahí tener cuerpo del otro auto, o de inicio la denuncia de la compañía de seguro del otro auto, bueno, tener más elementos como para... Bueno, pero pará, vos te metiste, tiraste un montón de información. Supongamos que la reparación el actor la hizo y cuando abonó tiene una factura de AFIP, no un recibo. Si tiene una factura de AFIP, sigue siendo prueba documental de que le pagó a un taller por algo, pero yo no sé por qué le pagó. Vos decís, bueno, pero el tallerista, mecánico, chape, pintura, lo que sea, pone en concepto de qué. Pero te lo voy a pelear igual, porque qué sé yo si eso es para lo que tenía que repararlo. O sea, yo lo que digo es que cuando vos tenés la prueba pericial mecánica es el ancho de espada. Todo lo demás es cómo lo unís. Si yo cuando contesto demanda digo, no es cierto que el accidente se produjo como vos decías, porque en realidad yo tenía verde y vos cruzaste en rojo, está reconocido el hecho y está reconocido el accidente. Y de última, la discusión procesal probatoria será quién tuvo la culpa y los daños. Ahora, cuando te desconocen todo, y la típica negativa... Eso como decir que te digan, no es cierto, no es cierto, no es cierto, que quería decir nada, o era probado absolutamente. Claro. Después, una cosa que vos dijiste al pasar, que también es muy importante, que se puede utilizar como diligencia preliminar, no como, o sea, la sugerencia sería diligencia preliminar y no prueba anticipada, es, che, antes de arrancar el juicio, supongamos que en ese momento nos intercambiamos licencia no, cédula no, yo te dije, bueno, yo estoy asegurado en Gisbert Sociedad Anónima. Vos podrías iniciar una diligencia, sí, media, será solvente la compañía, no sé. No. Lo iniciás en esa compañía, podrías iniciar una diligencia preliminar para decirle a Gisbert Sociedad Anónima, mandame copia certificada, te pido copia certificada de la denuncia del siniestro, si es que tenés una denuncia del siniestro hecha por tu asegurado, de la póliza tal, de la fecha tal. Y ahí, ¿cuál es la prueba fuerte que vos tenés? Que ese día, esa hora, un accidente hubo. Vas a tener que seguir probando lo demás. Sí, pero las compañías no te lo mandan. Las compañías como diligencia preliminar son reticentes. Ahora, si como diligencia... Pero si no quieren, no te lo acompañan. Pero si quieren, no te lo acompañan. Muchas no te lo acompañan. ¿Cuál es la herramienta que a vos te queda si como una diligencia te dice que no? Como documental en poder de las partes, porque ahí lo traes de la mano de una presunción. Como diligencia vos estás preparando tu caso. Necesito esta información para ver si esto es así, si la denuncia la hizo. No te dan bolilla. 2, 3, reiteratorio, multa, nada. ¿Qué herramienta te queda? Cuando interpones la demanda, lo ofreces como documental en poder de las partes. Y ahí, en caso de que no lo traigas, ya tiene una sanción. Porque ya no es un tercero, es una de las partes. Pero lo tenés que ir armando.
si vos fueras apoderada de Rapalini Sociedad Anónima y acompañar la denuncia de tu asegurado es casi como la sentencia en contra. ¿Qué preferís, la sentencia en contra o la presunción? Yo prefiero la presunción. ¿Se entiende? Y bueno, por eso muchas veces no lo acompañan. Porque si yo veo que vos ves que mi demanda está floja en el relato, está floja en la prueba para acreditar la existencia del hecho, la existencia de los daños y la cuantificación de los daños. Si vos me mandás la denuncia del siniestro, me encaminaste toda la demanda. Preferís darme una presunción que yo sigo estando medio flojo. Entonces no es tan obvio que te traen la denuncia del siniestro. Bueno, por ahí no hay mucha buena necesidad. Totalmente de acuerdo, pero es lo que te toca lidiar. No, a mí sí. La verdad que el principio de la buena fe tiene que estar, porque si la compañía se contesta por el demandado, da una versión del hecho que debe ser la que dijo el demandado, ¿no? Y después, si estás en garantía, y se adhiere a la contestación del demandado, generalmente lo contesta por otro, tanto no puede mentir. Es que no es mentir. Mentir es otra cosa. Es no colaborar. Es no colaborar, pero poder puede. Si ejerciéramos en Alemania o en Suiza, probablemente sancionarían a la compañía y le pondrían una multa muy grande para que no haga más eso. Pero acá no pasa. Y mientras tanto, ¿qué resortes vos tenés en el código para ir encarrilando la situación o obligándolo a que se comporte de otra manera? Esa sería un poco la explicación. Ahora, vuelvo al punto y con esto cierro. La idea de traer un supuesto muy sencillo, muy chiquito, como es un choque en la esquina, donde ni siquiera hubo un daño físico, porque la mayoría fueron chapa y pintura, para hacer lo más vulgar posible, pero volver al hecho concreto. Ustedes fíjense que decir, lo que tengo que probar es esto, lo voy a probar de esta manera, y cómo desde si había semáforo, si estaba funcionando, si pasé o no pasé, porque además todo lo que acabamos de decir se va para un lado o se va para el otro, el expediente puede tener 3 cuerpos. Puede haber muchísimos elementos probatorios. Ahora, esto se dirime si ese día, a esa hora, el semáforo estaba en verde o no estaba en verde, pero si no, la derecha la tenía el otro. Y se terminó la causa. Y con ese detalle, ¿se hace lugar a la demanda o se rechaza la demanda? Entonces, ustedes fíjense dónde se corta. Ese es el detalle, que estamos de un lado o del otro. Y no es más ni menos que prueba. Así que bueno, era un poco lo que queríamos tomar como uno de 1.000.000 que tenemos nosotros y que tienen ustedes como caso testigo para traerlo y plantearlo un poco con este ida y vuelta, que les agradecemos la predisposición. Y bueno, más o menos esta era la idea del taller que teníamos para hoy. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, algo que tengan ganas de decir, ¿no? Bueno, nada, ya nos encontraremos igual en más talleres. Creemos que es la dinámica que funciona. En este caso, como decía Gustavo, fue un caso específico, ya traeremos más. Lo bueno es en el ida y vuelta también razonar, pensar y poder aplicar todo lo académico y lo teórico que ya tenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias.